Vamos a dar inicio a la sesión de Consejo Facultativo señalada para el día de hoy bajo el siguiente orden del día. Tenemos la aprobación de actas de fecha 23 de mayo, 12 y 23 de junio de 2025 que obviamente se les ha socializado por WhatsApp. Segundo punto, informe, impugnación, designaciones, materias acéfalas, 3 correspondencia, 4 varios. En principio voy a solicitar, respecto al punto primero, que se pronuncien sobre la aprobación de las actas de fecha 23 de mayo, 12 y 23 de junio de 2025. Bien, queda aprobado entonces. Sí, perdón. De todas maneras, mil disculpas, vamos a verificar previamente el quórum correspondiente, por favor, ¿ya? Para eso voy a dar la palabra al señor secretario administrativo. Gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a los presentes. Vamos a llamar lista, por favor. Magister Fernando Vizcaza. Sala. Magister Marcelo Claros. Presente. Doctor Antonio Sánchez Casanza. Presente. Universitario Eddie Joel Franco. Universitario Melanie Melissa López. Doctora Ivana Dubrasic. Doctor Juan Marcos Terrazas. Doctor Sergio Rodrigo Segaza. Universitario Álvaro Carvalho. Universitario Lynn Delia Oporto. Universitaria Jade Tola. Universitario José Luis Amos. Presente. 3, 4, 5. Hay quórum, señor presidente. Existiendo el quórum correspondiente y tomando en consideración que básicamente, por lo que se han pronunciado, queda aprobado las actas que hemos referido anteriormente. Antes de ingresar al segundo punto, voy a poner en consideración la acreditación que realiza la Federación Universitaria Local en los universitarios Franz Gerald Luna Barrios como delegado titular al Consejo Facultativo y Jadir Jesús Sequeiros como consejero facultativo suplente por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. En consideración, esta acreditación, por favor. Queda aprobado. Tiene la palabra el doctor Claros. Presidente, tiene que constarse en acta que los profesores de esta universidad cumplen a la vez un rol de conductores y de padres de familia. No podemos dejarnos guiar por actos que van a conducir a nuestra facultad a escenarios no muy propios. Solo falta el sentido común para darse cuenta de que en este consejo hace menos de un año ha existido una discusión por unas acreditaciones y cualquiera que ha ejercido o conoce la realidad de la universidad sabe pues que los centros de estudiantes tienen un periodo de duración de 2 años. O sea, no puede existir una nueva acreditación en un interrectum. El problema que tienen los estudiantes, que es conocido por ellos, al que yo no me voy a meter ni quiero meterme,
tienen que solucionarlo entre ellos afuera de las instancias institucionales. Ellos pueden hacer su elección 5, 6 veces entre gallos y medianoche, de día, en feriado, como sea. Pero eso no puede contaminarnos, presidente. Si usted acredita esa representación, lo que va a ocurrir es el lunes que viene o el primer día de clases va a tener un enfrentamiento en el patio por la toma de los ambientes físicos y por la acreditación de los estudiantes. Los docentes y las autoridades no podemos prestarnos a eso y más bien deberíamos alertar. Es como yo siempre les había dicho, un buen conductor y veedor de la realidad, ¿a qué los debería invitar? A que se sometan transparentemente ambos a una elección como corresponde. Los estudiantes de Derecho no merecen ese desaire, ese desagravio de ambos centros, en mi criterio, porque en algún momento cuando acreditaron al primer centro, yo era consejero, yo había dicho, no debería ser así. Algunos han sido elegidos en indicios de irregularidad y los últimos también. Y ese problema lo quieren trasladar al Consejo. Y no se acaba con lo del Consejo. Usted puede acreditar a estos o puede mantener, va a tener en las siguientes semanas enfrentamientos en sus propios ambientes, en su propia facultad. Yo creo que nosotros no nos debemos prestar a ese escenario. Yo al menos como autoridad, como director, no estoy de acuerdo en prestarme a ello, porque con las disculpas de la palabra, presidente, los dos centros son fraudulentos. Los dos centros son desarrollados en el marco irregular de los procedimientos normativos que dicen los reglamentos estudiantiles. Todos los que hemos sido dirigentes estudiantiles sabemos que eso debe originar de otra manera. Lo que debería hacer la autoridad facultativa, si es que quiere solucionar y contribuir a la solución, es inducirlos a los estudiantes a que hagan una elección como corresponde, a que se sienten, a que practiquen los rigores de la democracia, porque mañana van a hacer otra elección de amague, otro enfrentamiento, otra acreditación, y no podemos estar en ese trajín las autoridades de derecho, y tampoco podemos estar en ese trajín los estudiantes y la comunidad. Yo rechazo categóricamente aquello, presidente, pero además advierto que es fruto de una inducción al fraude, que es el inicio de un conflicto interminable en la facultad y de consecuencias que luego vamos a cargar sobre las espaldas más de uno de los que están aquí. Yo en descargo moral, porque yo no pretendo ser el padre de familia ni nadie, ni conducir lo jurídico, en descargo moral, le advierto, presidente, que de acreditarse aquello va a desencadenar una ola de desorden, una ola de enfrentamientos y de vandalismo en la facultad, de la que yo particularmente no quisiera hacerme cargo y menos veedor de aquello. Gracias. Bien, sigue en consideración sobre la solicitud de acreditación y reconocimiento, tomando en cuenta de que se trata básicamente de un sector fundamentalmente gremial de estudiantes. Obviamente, tomar en cuenta lo que ha señalado el director de carrera. Por eso es que estoy poniendo en consideración para la acreditación o básicamente rechazar o enviar al comité jurídico. Tiene la palabra el doctor Segarra. Bueno, a ver, el Consejo Facultativo no hace ningún tipo de reconocimiento. Lo que hace es recibir una acreditación legalmente válida, pero lo que se está impugnando acá es el hecho de que se haya desarrollado de acuerdo a las instancias que correspondan. Por tanto, esto se puede hacer en esta sesión o en la próxima, en la medida en la que este Consejo esté seguro de que la acreditación ha sido desarrollada de acuerdo a todas las condiciones gremiales e institucionales exigidas. Y si eso no está claro en la sesión de hoy,
pues habrá que pedir una información clara acerca de eso, señor presidente, porque si no, acelerarnos o precipitarnos en una acreditación probablemente nos traiga consecuencias, como mencionaba el doctor Claros. En tal sentido, probablemente necesitemos algún informe complementario acerca de la validez y la vigencia de dicha acreditación en el marco de lo que exige y lo que puede dar la entidad gremial. Mientras tanto, deberíamos suspender tal decisión. Gracias. Bien, hay dos posiciones en ese sentido, de que tendríamos que obtener mayor información respecto, no sea la legalidad o legitimidad de las elecciones del Centro de Estudiantes de la Facultad. Tienen la palabra, señores consejeros. La palabra el doctor Sánchez Casals. Bien, quienes tendrían que usar de la palabra son los estudiantes, ¿no? Este es un asunto específicamente gremial, estudiantil. Ahora, por otra parte, se entiende que ha habido un comité electoral que es el encargado de avalar sobre la legalidad o ilegalidad de un acto plebiscitario. Entonces, no sé si la acreditación, quién la ha solicitado, quiénes han sido supuestamente electos o quién, pero tendría que haber un informe del comité electoral que realmente diga que ha vencido el Frente X en mérito a la aplicación legal, etcétera, etcétera. Pero si no existe eso, definitivamente no podemos nosotros tomar una decisión. Tendría que solucionar su problema interno primero entre los universitarios, el presidente, y luego recién nosotros tomar conocimiento. No podemos cargar con un fardo que posteriormente va a ser mucho más pesado y más conflictivo. ¿Quién es el que quiera decir? ¿Quién es usted? De la FUL, del centro. A ver, le daremos la palabra. Muy buenas tardes, estimados compañeros, a las autoridades. Mi nombre es Fran Gerald Luna Bazios, acreditado por la FUL y los centros acreditados también por la CV. A todos cabe recalcar que los centros han sido acreditados por la CV, ¿no? Una entidad sobre la FUL, inclusive. Nosotros hemos realizado unas elecciones, creemos nosotros y sabemos que las elecciones han sido transparentes, porque vimos anteriores elecciones que se vieron una votación insignificante. Menos de 2.000 estudiantes han votado. Prácticamente en nuestras elecciones han estado más de 5.000 estudiantes. Han faltado papeletas. Tras eso, nos han dado una transparencia. Y el comité electoral ha sido electo en una asamblea facultativa y de casera. En ese caso, una asamblea facultativa. Es por eso que se han mandado esas notas de acreditación. Cabe recalcar también que en caso de que este consejo no llegue a querer aprobar, obviamente vamos a tomar las medidas legales necesarias también, ¿no? Y si esto hay que llevarlo a una HCU, lo vamos a hacer. Entonces, es también que se tome en acta, ¿no? Porque crean que cualquier acto o cualquier aprobación que el consejo vaya a realizar, tomando en cuenta consejeros que ya no deberían votar, puede caer en vicios de nulidad. Entonces nosotros vamos a tomar las medidas que sean necesarias, ¿no? Y a través de eso, recalco, estas elecciones se han llevado a cabo con más de 5.000 estudiantes, no con menos de 2.000 como anteriormente. Es por eso que contamos con la acreditación tanto de la FUL como tanto también de la CV, que es la máxima autoridad y representatividad de los estudiantes. Quiero reiterar que este es un problema estrictamente gremial, señores de estudiantes, por un lado. Por otro lado, yo no veo ninguna documentación que venga de la COB, por si acaso. Estamos hablando que es de la FUL, pero no tenemos los antecedentes de esa elección y obviamente de la legalidad
de esta elección y representación. Por eso habían dos posiciones, básicamente la de aprobar o en su caso pedir mayor información al comité electoral que se hizo cargo de este proceso electoral. Voy a dar la palabra al doctor nuevamente, al director de carrera, el doctor Claro. Yo, la última intervención, presidente, porque lo menos que quiero es que se note algún interés particular. Yo ya he referido que para mí ninguno de los dos centros tienen una postura muy legítima. Pero es cuestión de sentido común, aunque al parecer ya en la facultad y la universidad es el menos común de los sentidos. En este mismo consejo facultativo hace menos de un año han hecho una discusión sobre la acreditación de los consejeros al centro de estudiantes. No ha sido un evento aislado, ha suscitado una discusión mayúscula. Y en sentido común habría que preguntarle al estudiante que tomaba la palabra en una supuesta audiencia o solicitud de audiencia, ¿cómo puede haber un acto originalmente legal y legítimo por más que voten 50.000 si se lo hace en el medio del periodo de mandato de un supuesto centro acreditado por la anterior FUT saliente y la anterior CUT? Y resulta que si en 6 meses viene otro y le acredita a usted y le dice hemos votado 100.000, usted tiene que acreditarle. Hay que ser un poco más grandes y más amplios, presidente. El decir como docentes es un tema gremial ha generado un sinfín de problemas desde el Consejo Universitario y pie a la autoridad. Nosotros debemos ser los conductores de que esto funcione bien. La anterior FUL ha acreditado un centro de estudiantes de Derecho que no lleva ni 9 meses en gestión. ¿Cómo puede aparecer legalmente un nuevo centro de estudiantes con una nueva supuesta FUL, CUT y lo que sea? Eso tienen que explicar en algún escenario coherente para creer que no va a existir un conflicto en la facultad. La documentación, como usted lo ha advertido, es insuficiente. Deberían motivarse y exponerse las razones de el por qué se suspende o intenta suspender el otro mandato. Pero de repente yo entiendo que aquí hay un alumno que ha sido acreditado por el otro centro, de repente ha concluido el mandato, ha sido declarado irregular, se ha suspendido, o esa elección que ha sido observada también ha sido declarada viciada y nula. Si es así, probablemente mi argumento o tenga razón. Yo estoy advirtiendo que no puede haber acreditación sobre acreditación. Nada más eso, presidente. No pueden sorprendernos porque nosotros hemos conocido que el pasado viernes ha sido la elección de la FUL. Yo no he conocido que haya sido la elección del centro de estudiantes. No he visto un solo afiche, una sola propaganda, nada del centro de estudiantes, y aparece una acreditación encubierta en esa elección. No podemos ser ciegos ante esos eventos, presidente. Gracias. ¿Cuál es su sugerencia, doctor, de acuerdo a su punto de vista y argumentación? Que se documente bien los antecedentes, por qué se ha dado esa elección, cuál es el contexto. No podemos dar pie simplemente a esa petición. Bien, tiene la palabra el estudiante consejero. Gracias por la palabra, señor presidente. Yo creo, yo voy más que todo, voy a agarrar un poco las palabras que decía el doctor Sergio. Nosotros no acreditamos, señor presidente, la FUL acredita. Y si ahí está la acreditación, yo creo que debe ser aprobado, ¿no? Y bien dice el director de casera que no ha visto nada, pero sí ha visto ese día, yo he venido como estudiante a votar, y sí ha visto la gran afluencia de estudiantes que han venido a votar por los centros. Y había hasta listas, había todo, pero como ya lo están tipo que politizando esto, por eso tal vez es las posturas, no sé, no puedo afirmar ni negar nada. Pero si está ahí, como le decía, nosotros no acreditamos nada, la FUL es quien acredita. Si está ahí su acreditación, no queda aprobar. Y como usted dice, esto es gremial es de los estudiantes, no de docentes. Gracias. Bueno, de todas maneras, de acuerdo a lo que pone de manifiesto tanto el doctor Claros como el
consejero estudiante, cualquier situación que se presente en esta decisión de acreditación que la van a decidir precisamente los consejeros universitarios, son responsabilidad de los que están precisamente asumiendo la representación mediante esta acreditación de la FUR. Tiene la palabra el estudiante consejero. Muy buenas tardes, señor presidente. Muy buenas tardes a todos los compañeros presentes. Ya que han tocado este tema de lo que es la acreditación, ya deberían, ellos no tenían ni siquiera los estudiantes el mayor conocimiento, no tenían nada. Yo como representante y legalmente acreditado por la FUL saliente, que me han acreditado, entonces yo voy a hacer respetar mis derechos políticos. Hemos sido acreditados el 14 de agosto del año pasado, entonces yo estoy como 9 meses, como dijo el doctor, justamente yo voy a hacer respetar esto. Entonces no sé, no tengo el conocimiento de cuándo se ha llevado las elecciones. Hay muchos estudiantes que no tienen ese conocimiento, no sé de dónde sacarán. Yo creo, como autoridades, señor presidente, usted también debería tener conocimiento de que se estaba llevando esas elecciones. Entonces, yo por ese motivo yo pido que se rechace esta acreditación, porque es ilegal tanto las documentaciones que han presentado. Eso sería, señor presidente. Vuelvo a reiterar, está en consideración, señores, si se va a aceptar o no esta acreditación que se ha dado a estos dos delegados. Presidente, solo una posición, como ocurría en el Consejo de Medina. Los que no votan y los militantes son los que más hablan y los que aprueban todo. Esa maña ya la hemos arrastrado en la universidad hace 5 años. No puede ser así. Yo le sugiero que mande esto al comité jurídico, el comité jurídico analice la situación y tomen una decisión más seria, porque yo le repito, presidente, yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos centros. Yo tengo observaciones serias porque soy un hombre cabalmente objetivo. El único escenario es que no nos llevemos a conflictos mayores, porque en su otro consejo va a venir el otro centro a petardear, a bloquear, y nosotros vamos a tener que resolver los conflictos que generan otros. Tomemos una decisión como tiene que ser. Esa es mi sugerencia, presidente. No creo que sea un tema de votación. Perfecto, doctor Claros. Tiene la palabra el doctor Vizcarra al respecto. Gracias, presidente. Lo que queda claro, y eso debemos ratificarlo, el Consejo no tiene la potestad de aprobar una representación gremial. Nunca pusimos en contexto la designación de nuestro amigo Sergio, pero queda claro que por ahí no está toda la documentación completa. Hubiera sido interesante también que adjunten lo que decía nuestro colega y profesor Antonio Sánchez Carranza, es decir, que adjunten la resolución del comité electoral, ¿no? Se supone que alguien valida, alguien está dando fe de un acto que se haya llevado. Lo otro, cuando yo escucho prácticamente amenazas de que va a haber problemas, ya es un hecho que va a haber problemas, pero eso será en el nivel en cuanto se lo permita como facultad. Yo creo que si finalmente la decisión se la tiene que tomar en este consejo, yo siempre he dicho, si alguien se siente perjudicado, se siente vulnerado en sus derechos, tienen las instancias jurisdiccionales, porque somos hombres de derecho.
Lo que sí creo que no es la suficiente documentación que se ha acompañado. Debiera haberse hecho, creo, más presentación de documentación, por lo que yo sí en eso coincido con Marcelo, que vaya al comité jurídico y que se tenga un informe y en base a aquello se tomará una decisión si es que no ha llegado todavía, o sea, la sangre al río. Tiene la palabra el doctor Sánchez Carranza. Muchas gracias. Realmente es lamentable que este Consejo tenga que soportar la andanada de problemas que puedan haber en otros sectores. Y terminamos siendo los paganos de todas las situaciones que pudieran presentarse. Haciendo un análisis estrictamente jurídico, estos, presidente, tendría que tener el respaldo de un comité electoral debidamente acreditado, respetando a la CUB, etcétera, 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 perfecto, pero no hay una documentación de ese tipo, entiendo. Por algo se nombra un comité electoral y como hombres de derecho debemos saber que tiene que ser un comité electoral el que avale esto. No podemos basarnos en otras cosas. Por un lado, aparte de la posición de los estudiantes que tienen o pueden tener la razón, hay una oposición de por medio que se ha planteado. Entonces, mal podemos estar actuando de jueces y de parte. Entonces, señor presidente, en mérito estrictamente a lo jurídico, a lo legal, deben acompañarse de documentos probatorios de que ese acto ha estado dentro de los cánones jurídicos debidamente acreditados, que se nos curse una nota con las firmas legales correspondientes y recién podrá tratarse y definirse este punto. Lo demás es pérdida de tiempo, señor presidente. Bien, tomando en consideración que existirían básicamente dos representantes del centro de estudiantes, vamos a disponer de que se remita a la comisión jurídica y que obviamente a través de ello se solicite y se presente toda la documentación de legalidad sobre la titularidad de los miembros de uno y otro consejo. Es que no podemos todo derivar a la comisión jurídica. Señores, no cabe una situación de este tipo, porque lo que se requiere es que internamente ellos, como gremio, solucionen el problema. Tienen un comité electoral, los que han ganado dirán, sírvanse a acreditarnos este hecho. Y eso ya procesado nos llegará a nosotros. Pero el comité jurídico, ¿qué va a definir? Vamos a ponernos a discutir sobre cuál tiene la razón. Ese no es una tarea del comité jurídico, presidente. Yo creo que lo más aconsejable es que los señores interesados solucionen el problema. Ellos dicen ser los elegidos, entonces que pidan simplemente al comité electoral esa nota. Si los otros señores se sienten agredidos, también que recurran al comité electoral. No tenemos por qué intervenir como comité jurídico. Pido por favor que se retire esta sugerencia y que sea el comité electoral el que defina. De acuerdo a la sugerencia del doctor Sánchez Carranza, de consiguiente, entre tanto, no complementen con la documentación que acredite su legalidad de uno y de otro representante, por lo pronto no se va a tratar este tema. Queda concluido ya la discusión en esto. Bien, vamos a tratar el segundo punto, que está referido al informe de impugnaciones, designaciones de materias acéfalas, con la aclaración de que este Consejo Facultativo dispuso en su momento de que sea analizado técnica y jurídicamente
por la comisión del comité jurídico y el comité académico. En ese entendido hay que tomar en cuenta que aparte de las impugnaciones contra la resolución de Consejo Facultativo 101/25 en relación a la refrenda de la resolución del Consejo de Carrera 04/2025 de designación de docentes. De consiguiente, voy a ceder la palabra a quienes han estado, vamos a llamarle, con el apoyo técnico-jurídico para que nos informen respecto al trabajo que ha realizado esta comisión, bajo el entendido además de que han tenido participación muchísimos representantes. No se ha prohibido a nadie de que pueda participar en esas reuniones que han tenido en esa comisión. Por favor, no sé si el doctor Segarra o el doctor Fiorilo puede explicar, porque hay que tomar en cuenta esos dos aspectos, les ruego. Muchísimas gracias a todos los presentes, a sus distintas autoridades, señor decano, señor director de carrera, señor director académico. Se ha reunido la gran comisión y se han visto una serie de caminos estrictamente técnicos y se ha hecho un análisis de muchas impugnaciones que han llegado de varios colegas frente al instituto de la refrenda que se había adoptado en la resolución número 04/2025 emitida por el Honorable Consejo de Carrera, de la carrera de Derecho. Es decir, que se impugna esta resolución, la 101/2025, con una serie de argumentos de carácter técnico, argumentos de carácter histórico, cronológico, algunos con documentación pertinente, otros que no han acompañado esa documentación. Sin embargo, más allá de reconocer la plena vigencia de la Ley 2341 del procedimiento administrativo y su artículo 2, que engloban el ámbito de aplicación de las universidades, no es menos cierto que el Tribunal Constitucional, con los últimos recursos de corte heroico, ha defenestrado el último Congreso, que nos daba un estatuto más amplio, acorde, en paralelo al procedimiento administrativo. Y ustedes saben muy bien que eso ha hecho que retrotraigamos tiempos y tengamos que estar al presente con el estatuto del 90. Por lo tanto, en estricta aplicación a dicha circunstancia, la comisión y el análisis, sin entrar en el fondo de las impugnaciones, ve por conveniente cumplir el mandato del Estatuto del 90 con los procedimientos administrativos que el legislador universitario ha previsto. Es así que el Congreso Institucional de la Universidad Mayor de San Simón ha aprobado en su plenaria del 26 de julio de 1989 la sesión de plenarias y la sesión de comisiones. Y en su artículo 23, que rige bajo el nomen iure de votaciones y reconsideraciones, establece con claridad meridiana y pertinencia absoluta que toda resolución podrá ser reconsiderada con 2/3 de votos. Estamos viendo aquí que no es un imperativo categórico, no dice deberá, sino es facultativo, podrá, encomendándose esta circunstancia a este digno, honorable Consejo Facultativo. Por lo tanto, la Comisión ha decidido, antes de ingresar a cualquier criterio de carácter administrativo o impugnatorio, debe considerarse en primer lugar la posibilidad de la reconsideración de las resoluciones emitidas por el Honorable Consejo Facultativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas en el Instituto de la Refrendación al Honorable Consejo de Carrera en cuanto a las designaciones de las materias acéfalas. Solo después de agotar esta instancia administrativa universitaria sería posible ingresar al fondo de las distintas peticiones formuladas por los impugnantes. En este criterio estrictamente académico y considerando que el procedimiento administrativo frente al Estatuto de 1990 tendría un carácter eminentemente supletorio, incluso por un criterio esencialmente autonómico, comprendido en la propia Constitución, es que los colegas suscribientes
designados por las distintas comisiones, en lo que se ha llamado Gran Comisión, consideramos conveniente no ingresar al fondo de las impugnaciones hasta que se resuelva lo comprendido en el mencionado precedentemente artículo 23 de la Comisión de Debates y Sesión de Plenarias. Seguro de contar con su digna consideración, ponemos este informe a precisamente consideración de este honorable Consejo Facultativo y se va a complementar con los criterios del doctor Sergio Sagasta. Tiene la palabra el doctor Sagasta. Gracias, señor presidente, con su venia. Bueno, en derecho todo tiene un procedimiento. No podemos presentar las notas careciendo de la formalidad. De acuerdo al estatuto vigente, ante las decisiones del honorable Consejo Facultativo, amerita una apelación ante el Consejo Universitario. Si es que se pretende la reconsideración de una resolución ya firme, dicha resolución debe pasar por el requisito del artículo 23 del reglamento de debates vigente y por tanto el Consejo Facultativo tiene que determinar si va a reconsiderar o no. Con ese voto de reconsideración favorable o desfavorable es que el Consejo Facultativo recién puede debatir dicha reconsideración en el fondo. Pero si no existe esa aquiescencia del Consejo Facultativo de reconsiderar en el fondo, pues los impugnantes tendrán la vía legal universitaria que corresponda de acuerdo al estatuto vigente, señor presidente, pero esa formalidad necesariamente debe cumplirse y justamente eso es lo que se tendría que poner a consideración del honorable Consejo Facultativo. Si es que va a reconsiderarlo, necesita 2/3 y si no, pues debe asumirse un rechazo por la forma. Bien, tomando en consideración el informe que ha dado esta comisión, se pone en consideración, si me permiten las redundancias, conforme a normativa, si se va a reconsiderar la decisión o la resolución del Consejo Facultativo 101/2025 que refrenda la resolución del Consejo de Carrera 04/2025. Está en consideración entonces para la reconsideración de la resolución del Consejo Facultativo que refrenda precisamente esa resolución del Consejo de Carrera. Tiene la palabra el doctor Vizcarra. Gracias, presidente. Es más, según el Estatuto del 90, la propuesta de reconsideración debe tener mínimamente 2 mociones de cualquiera de los consejeros para que recién se entre a la reconsideración. Habiendo hecho usted la propuesta de reconsideración, entonces necesitaríamos 2 mociones de apoyo a esa reconsideración para que entremos a aquella figura. Entiendo y por lo que veo que va a ser difícil que tengamos 2 mociones que vayan a apoyar esa reconsideración, por lo que tácitamente estaríamos ratificando nuevamente la resolución que emitimos oportuna y pertinentemente. Bueno, con la complementación que hace el señor director académico, tendría que existir 2 que apoyen precisamente a la reconsideración de la resolución facultativa. Bien, de consiguiente, sigue firme la resolución 101/2025 que refrenda la designación a través de la resolución 04/2025 del Consejo de Carrera. A partir de esta situación, obviamente la comisión tendría que trabajar para ya tratar el fondo de las impugnaciones, ¿cierto o no? Ya no. Para apelación entonces, básicamente. Bien, este punto daríamos por agotado respecto a las resoluciones
impugnadas y solicitada su reconsideración. Como tercer punto tenemos correspondencia. Por favor, le ruego al señor secretario. Tenemos en principio bueno, en realidad es una nota de solicitud de intervención inmediata para hacer respetar las designaciones académicas legalmente refrendadas en los grupos 123 y 134, Psicología Jurídica, 147, Derecho Romano, Gestión 2025, presentado por los doctores docentes Marco Hinojosa, Fidel Marco Tordoya y el doctor Avilcata debe ser, que básicamente se refieren a las materias también acéfalas, y como hemos establecido sigue vigente esto y no hay nada más que considerar en esta nota. Tienen la palabra, sin embargo. Tiene la palabra el doctor Luis Casa. Gracias, presidente. Entendiendo que haciendo una retrospectiva, estas designaciones anómalas, por no decir irregulares, se hicieron el año pasado, en agosto, antes de que cumplan incluso los 2 años, antes de que se vaya el anterior director de la DPA. No cumplieron los 2 años siquiera, 1 año y 8 meses. Por lo que, siendo consecuentes con la resolución de designación de materias acéfalas en las cuales están esas 4 materias, corresponde que este Consejo emita una resolución complementaria, es decir, que se instruya a la DPA el retiro de esas designaciones irregulares, por no decir ilegales, del sistema, toda vez de que no se ha aprobado por ninguna instancia competente, llámese Consejo de Carrera o Consejo Facultativo, que esas designaciones pasen a la historia. Por lo que, para viabilizar, pero además hacer respetar la institucionalidad, yo propongo que se instruya en una resolución expresa que la DPA retire esas designaciones irregulares del sistema y que no son reconocidas por esta facultad como materias que pasan a la historia. Esa es la propuesta en concreto, presidente. En consideración la propuesta del señor director académico. Bueno, aprobado. Lo señalado entonces. Existe también una nota presentada por la consejera Lindelia Oporto Yanque, que hace una fundamentación jurídica respecto a las materias o el procedimiento para designaciones en asignaturas acéfalas. Reitero nuevamente, esto ya lo hemos tomado la decisión de que se mantiene incólume la resolución del Consejo Facultativo. ¿No es cierto? Entonces, esto está ya aprobado. Existe una nota del doctor Andrés Gilberto González Valdivia, docente de taller colectivo de tesis, quien solicita, y voy a la parte de la solicitud. Por lo explicado, solicito encarecidamente y respetuosamente a las autoridades tomar muy en cuenta
lo señalado y autorizar para que mi persona pase clases presenciales en el aula PB1 o PB2 de la central, que están libres en ese horario por los contenidos, las características y practicidad de la materia, hasta que se soluciona el tema de los ambientes en Quillacollo, firmando planillas de asistencia y evitar de esta manera el descuento de mi salario por parte de la dirección académica, instancia facultativa y del Departamento de Personal Académico, instancia universitaria dependiente de la Dirección de Planificación Académica, que controlan la asistencia. Por otro lado, pido respetuosamente audiencia al Honorable Consejo Facultativo para explicar estos inconvenientes académicos por lo que estamos pasando los docentes que regentamos en Quillacollo en general y mi persona en particular en la mencionada materia con el control del sistema. No sé si está el doctor González, que ha pedido audiencia. Hay que recordar que hay que recordar que este mismo Consejo ha dispuesto mediante resolución las clases virtuales, entre tanto tengamos la infraestructura en Quillacollo y que sea adecuado para pasar clases como una universidad. Estamos en ese camino de lograr precisamente alguna infraestructura en Quillacollo, que eso depende también del gobierno municipal. Sin embargo, va a complementar el doctor Vizcarra, por favor, al respecto. Gracias. A modo de aclaración y de información, Dirección Académica no maneja el sistema, lo hace directamente la DPA y la DETIC. Hemos hecho la representación institucional, haciendo notar que incluso en otras facultades no existe más que firma de planillas, incluso clases virtuales, pero prosigue el sistema para nuestra facultad. Eso nosotros no lo podemos manejar. Lo que sí hemos acordado es de que mínimamente tiene que haber entrada-salida en el sistema y ya no necesariamente ese bendito, se podría decir, control draconiano, porque ya creo que hemos llegado al extremo. Yo sugiero que sea la asociación quien haga una representación fuerte con referencia a aquello, porque hemos querido favorecer a algunos colegas, como mi amigo Lorenzo Flores, que está delicado de salud, y no podemos modificar nada desde la OTI facultativa del sistema, por lo que estamos generando descuentos, especialmente de los colegas que sabemos que sí cumplen su labor, pero que por ahí no están en la plenitud de sus capacidades. Entonces, estamos queriendo hacer el trámite para devolución de descuentos, espero que nos hagan caso en ese sentido, pero saben que la DPA está muy exquisita últimamente. Entonces, yo sugiero que en ese tema se haga una representación, ya que lo hemos hecho institucionalmente, gremialmente, porque creo que es un control excesivo, draconiano, y fundamentalmente que va en desmedro de la economía de los docentes, porque si no están atentos al bendito sistema y los códigos, los toman como falta, no presentes. Pese a que ya hemos establecido que mínimamente entrada y salida, pero hay que estar cada mes sobre lo mismo. Entonces creo que eso amerita una decisión estructural, por lo que más allá se hará mediante la asociación, mediante la FUT, pero hay que modificar aquello, o definitivamente, como decimos en un término popular, si llueve que llueva para todos, ¿no? Gracias, presidente. Gracias, presidente. Yo tomo protesta permanente por el gremio injusta e inmerecidamente vapuleado. En términos generales, a todos los funcionarios de la ley
General del Trabajo, debe aplicárseles sistemas de control de asistencia que se acojan a un determinado procedimiento y que además sean refrendados y validados por las direcciones departamentales del trabajo. En ese sentido, la Federación de Docentes que yo conducía hasta hace muy poco había representado el reglamento de asistencia por control biométrico aprobado al margen de ese procedimiento por la gestión de Juan Ríos, y fue acogido por esta gestión, y por ello el procedimiento de registro biométrico está siendo sometido ahora a estudios y a modificaciones. Pero al margen de esa idea, no puede aparecer la DPA con sistemas de control fuera de cualquier contexto normativo o reglamentario. La DPA, presidente, no tiene las atribuciones que ha intentado darse y en los hechos se las ha dado hace 5 años. La DPA es un agente de apoyo a la administración o a la gestión académica de las facultades y de las carreras. No es su jefe, no es su jefe. La DPA no debería resistir ninguna decisión de la facultad. Si la facultad ordena el ingreso o la salida del sistema de alguien, la DPA lo debería hacer a pies juntillas, porque no tiene facultad ni la DPA para hacerlo, ni para resistirlo, ni el mismo rector. Que en cánones políticos el rector someta a las facultades con la DPA es cuestión de falta de determinación de las facultades. Lo que tiene que hacer la facultad, más allá, por supuesto, de la voz de protesta que debe de levantar el representante gremial, es cumplir las determinaciones de la universidad. La universidad ha dicho que las facultades autónomamente van a determinar su control de asistencia y su modalidad de clases. En cumplimiento de ello hemos dispuesto, ante un evento imprevisto, no generado por los docentes, la clase virtual en Quillacollo, y el registro de su asistencia es manual. Eso ha determinado esta facultad, y este consejo debería, con una resolución, refrendar eso y ordenarle al director académico que procese las asistencias conforme a la planilla. Porque el responsable de procesar las asistencias en la facultad es el director académico. La DPA nuevamente debe cumplir lo que el director académico le mande, porque así es nuestro régimen, presidente. No tiene asidero el haber insertado ese y otra modalidad que además, como había repetido yo en algún momento, es indignante, pues lo único que falta es que le salgan durante la clase, diga cuántos animalitos le han salido para ver si usted estaba atento, como si fuera de kinder. Eso debería meditar un grado. Yo no sé quién es el inteligente de la DPA o de la UPSI que ha hecho ese sistema, pero siempre hay que decirles, cambiar no es reformar, mover no es mejorar. Ese sistema no mejora nada. En conclusión, presidente, debe enérgicamente ratificarse la modalidad de clase en Quillacollo como virtual y el control de asistencia por firma de planilla. No existe más discusión, presidente. Gracias. Tiene la palabra el doctor Segarra. Gracias, señor presidente, con su venia. Le tomo la palabra al señor director académico y yo estoy de acuerdo y vamos a presentar una representación dura como asociación de docentes. Pero no es menos cierto que quien tiene la decisión de el sistema de asistencia y la modalidad de clases es el Consejo Facultativo. Y por tanto, en el momento en el que la DPA impone una modalidad, está imponiendo más allá de las competencias de la DPA. Por consiguiente, deberíamos, en primera instancia, resolver la ratificación de la disposición establecida por el Consejo Facultativo y establecer que la modalidad para la unidad de Quillacollo es virtual con planillas
con firma de planillas, como corresponde en el marco de la autonomía facultativa y como lo hacen otras facultades, presidente. Humanidades está funcionando y trabajando bajo esa modalidad y no en sus unidades descentralizadas, sino en las unidades centralizadas de acá. Por consiguiente, deberíamos también mandar una nota enérgica como autoridades facultativas a la DPA, censurando la posición de imposición de una modalidad que no está en el marco de las decisiones de la facultad, y nosotros como asociación también vamos a hacer una gestión semejante y por tanto esa debería ser nuestra resolución. Gracias, señor presidente. Sigue en consideración del Consejo, por favor, esta solicitud del doctor González. Y quiero también un poco, apenas tenemos la infraestructura como para los que están en la central, y pretender que vengan grupos de Quillacollo también realmente nos complica el problema. Primero el doctor Sánchez Carranza y luego la doctora Dubrasil. Gracias, presidente. Bueno, uno queda más extrañado de las cosas que pasan en esta universidad. No entiendo cómo una DPA asuma ya posiciones tan radicales y con un pleno poder. Es que ¿dónde estamos, no? No sé, ¿entendemos realmente lo que es la autonomía universitaria que tanto ha costado? ¿O es que no estamos entendiendo aquello? Y los funcionarios que, bueno, vaya a saber por qué razones están allá, no pueden pues imponer situaciones a su antojo o mantener inquinas con determinadas facultades. En las otras facultades se les da un tratamiento pero especialísimo y con guante blanco, y para nosotros viene lo peor. Y esto ya está llegando a un lugar en que no debemos tolerar. Para empezar, presidente, hay que ratificarse en esa resolución que se sacó de este Consejo Facultativo. Y ningún ente administrativo puede frenar lo que se determine en un consejo. Ese envío de esa resolución que sea, además, adelantando que si es que no cumplen estos señores, nosotros vamos a recurrir a las medidas legales que correspondan por incumplimiento de funciones. Ellos tienen que cumplir lo que se dice. No tenemos por qué estar rogando. Ahora, la asociación obviamente que haga la representación, pero quienes tenemos que actuar en esto somos los del Consejo. Y esta es la situación así de clara, señor presidente. Porque si vamos a seguir dejando pasar las cosas, no, nos van a avasallar. Siempre hemos sido la cenicienta de esta universidad. Y ahora quieren profundizar esta inquina que tienen contra nosotros. Yo creo que ya está de buen tamaño, presidente. Tiene la palabra, doctora. Gracias, señor presidente. En realidad llama la atención que muchas de las resoluciones que se emiten de este Consejo se quieran sobrepasar por entes simplemente administrativos y aún por docentes. Deben saber que este Consejo es la máxima autoridad de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y que nadie, absolutamente nadie, puede sobrepasar lo que se determine. En relación, doctor, al doctor Andrés, que pedía asistencia de clases en la facultad, quiero recordarles que ya hemos tratado ese tema, ya lo ha pedido en una anterior vez, ya le hemos respondido al doctor respecto a que no tenemos la infraestructura y también le hemos respondido en relación a la determinación que ha tomado el Consejo, que las clases para Quillacollo son virtuales y que el control es por planillas. También al doctor habría que decirle que se esté aquella resolución ya tomada, ¿no? Gracias, señor presidente. De consiguiente, se ratifica las clases virtuales en Quillacollo, rechazando la solicitud del doctor Andrés González. ¿O hay que complementar algo más la resolución? Lo que debe quedar claro es si seguimos con el control, o sea, que se hace mediante el sistema, o se tiene que aquí complementar esa resolución indicando de que a partir, no sé, desde mañana, el siguiente lunes, no sé, porque ahora estamos en receso,
este control sea mediante planillas. Eso tiene que quedar claro para que nosotros emitamos las correspondientes planillas. Entonces yo quisiera, presidente, que usted ponga en consideración, porque lo que aprobamos fue clases virtuales, pero con el control del sistema. Resolución complementaria, emanada de esta sesión. Sí, ratificación y obviamente... Perfecto, perfecto, obviamente estableciendo de que son decisiones del Consejo Facultativo y que no pueden ir más allá de eso y se va a hacer mediante planillas. Perfecto. Perfecto. Bien, tenemos otra nota presentada por la universitaria consejera Jade Tola Rodríguez, que solicita apertura de sistema para docentes que suban las notas del primer parcial. Es evidente de que la estudiante Tola en realidad simplemente presenta una nota sin establecer de qué materias, qué docentes, etcétera, y por parte de la decanatura ha pedido informe a la licenciada Mamani de cómputo. Y obviamente me da vergüenza ajena, de verdad, son varios docentes que no han subido notas de primer parcial. Y de verdad debería haber una sanción para que no vuelva a ocurrir estos deberes. Cada gestión académica es lo mismo y lo mismo y lo mismo, señores. Tienen la palabra y en consideración la solicitud de apertura del sistema, por favor. Son varios docentes. Gracias, señor presidente. La carta también decía la apertura para la modificación de las notas, debido a que en varios grupos existen docentes, por ejemplo en el caso de sistemas políticos electorales o ciencia política, el docente de la materia se equivocó en la nota de 5 alumnos y no puso la nota de un estudiante. Entonces el caso de la modificación de esas notas, o el docente en todo caso tendría que hacer su solicitud, porque no es el único docente. En el caso también de ciencia política, de introducción a las relaciones internacionales, el doctor Tellería, si no me equivoco, subió mal la nota de uno de los estudiantes. El doctor aceptó que iba a arreglar la nota, pero muchos de los docentes manejan que en el tercer parcial se abren de todas las materias y ahí te voy a arreglar. Entonces por eso era la solicitud de que se aperture el sistema ahora una segunda vez para que esos docentes puedan subir y en caso de que los docentes que se han equivocado puedan modificar. Ya habíamos señalado en alguna resolución del procedimiento que debe seguirse para modificación. Tienen que justificar, no es simplemente decir tal docente para que corrijan, modifiquen notas. No lo vamos a aceptar esto y no lo acepto yo. Simplemente estamos viendo la apertura del sistema para los que no han subido notas en sistema. Quiero que, por favor, y con alguna llamada de atención, alguna sanción ya tendría que tomar este Consejo Facultativo. Tiene la palabra el doctor Vizcarra. Gracias, presidente. Ya hemos sentado una línea en este tema en la gestión pasada, que es este mismo Consejo que ha tomado la decisión. Yo, en honor a la verdad, no quisiera abrir el sistema ahora, sino que lo hagamos para el segundo parcial, pero que los docentes que no han pasado las notas que nos justifiquen. Y el año pasado lo que hicimos es mandarles memorandos de llamada de atención, porque luego lastimosamente se entra en un proceso nada transparente, porque se les da la posibilidad de modificar notas y son más los perjudicados que los beneficiados. Es decir, si queremos arreglar las notas de 5, estamos perjudicando a 25 o a 30 porque si estaban aprobados los reprueban. Entonces, cuidado, por la experiencia y las quejas que hemos tenido el año pasado, que han sido varias, yo le sugiero, presidente, que abramos el sistema para pasar notas del primer parcial y del segundo, que eso es fácil hacerlo, pero
que previamente los que no pasaron notas del primer parcial, que justifiquen por qué no lo han hecho. Porque, ¿saben? Después de la toma del primer parcial hemos tenido casi 3 semanas para calificar y pasar notas. Cabalmente por la experiencia del año pasado, que era muy seguido el tiempo para pasar notas. Entonces creo que en ese sentido no tendría por qué haber un justificativo valedero. Decirte, presidente, yo pediría que este consejo no apruebe que se abra el sistema, sino que cuando se haga la apertura del segundo, se abra para el primero y que los que no pasaron notas hagan su correspondiente justificación. Tiene la palabra el doctor Claros. Gracias, presidente. Para que no se confunda, en todo lo que se ha dicho hasta ahora, totalmente de acuerdo, bajo ese régimen en el que nos encontramos. Pero siempre es importante ponernos a pensar que la historia no comienza ahora ni con nosotros. Yo he reclamado permanentemente en esta facultad desde el año 2019 cómo nos cambia de régimen y por qué nos deja en ese régimen cuando toda la universidad no lo está. Me explico. Acuérdese usted, antes del 2019 y la pandemia, ¿cuándo subíamos nosotros las notas al sistema? A fin de año. Y daban un periodo de apertura bastante o medianamente grande de 1 o 2 semanas. La obligación normativa del docente, presidente, es poner en conocimiento del alumno su nota. El tema del sistema es un aspecto de formalidad y registro para la perpetuidad. Su obligación, de acuerdo al reglamento de evaluación estudiantil, es tomarle su examen en determinado periodo y avisarle su nota en otro. Yo le pediría, más bien, presidente, si a través del director académico podemos hacer una revisión de esto. En economía suben una vez al semestre, suben al final, no suben cada parcial. Ninguna facultad sube cada parcial en este sistema. Yo creo que nosotros hemos entrado a ese procedimiento. Puede ser, si la decisión es un mejor procedimiento, yo no digo nada, yo retiro lo dicho, yo siempre me he acogido, pero solo quiero hacerles recuerdo que en el pasado subíamos una vez al año las notas. Sí, doctora, acuérdense, desde el 2019 han cambiado la modalidad, nunca nos explicaron por qué ni cómo, pero podríamos mejorar esa idea para evitarnos estos problemas, porque resulta que se dan las situaciones en las que el docente sube mal la nota de un alumno y no le entiende al docente que esa modificación tiene que esperarla hasta que abran todo el sistema. Y viene el alumno y le dice, pero doctor, han abierto el sistema, y el alumno le dice, hijo, han abierto el tercero, no el primero, han abierto el cuarto, no el primero. Y hay que arrastrar todo el periodo anual para modificar un error que se dio en el primer parcial. Eso también es inconsistente, pero además, yo entiendo que todos estamos en esto bajo el principio de buena fe. Yo sé que hay buenos, malos docentes, correctos, súper correctos y no tan correctos, pero tenemos todos que creer que el docente pide las modificaciones de notas porque sí ha existido un error y no para que se convierta todo en un, como dicen, acto transparente. Yo sugiero, presidente, lo que han dicho y han decidido está bien, no debería moverse, pero yo sugiero que revisemos el por qué nos hemos amarrado a un mecanismo no establecido normativamente de subir las notas cada parcial cuando ninguna facultad lo hace. Bueno, en realidad hay dos posiciones. Yo quiero ser también en particular, no estar de acuerdo de que básicamente hasta fin de año se pueda subir notas. De verdad, se han corregido notas arbitrariamente, se han manipulado notas y definitivamente se ha entrado a un espacio de corrupción. No estoy generalizando,
pero hay docentes que lamentablemente han lucrado y todo cuando había este sistema de que a fin de año podían cambiar notas, podían corregir notas, etc. Pero yo dejo a decisión del Consejo. Tiene la palabra el doctor Segar. Gracias, señor presidente, con su venia. Les voy a contar una anécdota que me ha pasado personalmente a mí. He pasado procesal civil en verano. Errorcísimo, porque no he aprendido ni la 10ª parte de la materia. Y al año siguiente, para aprender, dije, voy a tomar con el doctor Germán Canedo, colega ya fallecido. Me han sacado la mugre, porque no sabía nada. Entonces, en el primer parcial me debió sacar 15, en el segundo parcial me debió sacar 20, pero me he tenido que esforzar. Y el doctor Canedo tenía una metodología. Todas las clases, porque era forense civil, todas las clases examen y oral. En septiembre me ha botado de la materia, me ha dicho, tú ya sabes. Y todo lo que yo ya sabía del primer parcial y del segundo me lo ha convalidado en la nota de todo el año. Porque él decía, yo voy a probar al que sabe, y el que no sabe se aplaza, y el que sabe aprueba. Pero cuando nos ponemos grilletes de la nota del primer parcial y del segundo parcial, a veces se malinterpreta por acto de corrupción. Si lo pensamos como un acto de buena fe, señor presidente, el estudiante que sabe la materia debería poder aprobar. Y el docente tiene la posibilidad, o debería tener la posibilidad. Ahora, ¿dónde está arreglado? En ningún lugar. El reglamento de evaluación estudiantil dice que el docente le tiene que dar a conocer al estudiante en un plazo prudente el resultado del examen. Eso es correcto lo que dice el doctor Claros, pero no se dice que tiene que subir la nota y que esa nota esté escrito en piedra. No dice eso en ninguna normativa. Y lo cierto es que si lo asumimos desde el principio de la buena fe, tanto al docente como al estudiante, por ejercicio libre de la cátedra, en un plazo prudente hasta fin de año, debería poder subir la nota. Porque ¿dónde perjudicamos al estudiante? Cuando a fin de año no subimos la nota, el estudiante debe tomar curso de verano. Para eso necesita notas subidas. Para el año siguiente, para tomar materias al año siguiente, necesita la nota. Pero si no subimos la nota en el primer parcial, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos perjudicando? ¿Qué normativa estamos subiendo? Pero en tal sentido yo me adhiero a la sugerencia del señor director académico. Antes del 2019 nosotros los docentes utilizábamos el famoso transcriptor en nuestras computadoras, subíamos las notas y a fin de año la cargábamos al sistema, a fin de año. Nos permitían subir las notas parcial por parcial, pero también nos permitían subir las notas a fin de año, porque no había una disposición de cierre de los parciales. Ahora bien, podemos manejar lo siguiente. Durante la gestión del doctor Omar Morales se hacía lo siguiente: en el primer parcial se abría el primer parcial, cuando se abría el segundo parcial se abría el primero y el segundo, cuando se daba el tercer parcial se abría el primero, el segundo y el tercero, y había un cierre ahí, y después se abría para el examen final, y después habría otro cierre para la segunda instancia. Y en este sentido manejamos los ciclos que corresponden, porque sí hay un ciclo previsto en la normativa. Los parciales son una cosa, el final es otra cosa, porque hay que tener nota acumulada para entrar al examen final. Ahí hay un ciclo. Y hay que tener una cierta nota para entrar a la segunda instancia, eso también está regulado. Entonces son 3 ciclos, no son ciclos por parciales. Por consiguiente, complemento la sugerencia del señor director académico, y que cuando se abre el sistema para el segundo parcial, se abra para el primero y para el segundo, y que cuando se abra para el tercero, se abre para el primero, el segundo y el tercero, y con eso nos evitamos problemas innecesarios, porque no deberíamos ser tan rigurosos. Yo considero de que obviamente se tomará alguna decisión con posterioridad. Esto es un petitorio concreto, por favor, nos esperamos la apertura del sistema que han solicitado, porque del primer parcial, precisamente, es que no han subido varios docentes las notas del primer parcial. No, yo entiendo perfectamente al doctor Claros y al doctor Segarra, definitivamente. Entiendo, y debería ser la buena fe como la han manifestado,
Pero en los hechos no ocurre eso, yo lo lamento decir eso de verdad. Tiene la palabra el doctor Vizcarra. Sí, no es que quiera ser institucionalista ni legalista, pero este Consejo ha aprobado un calendario académico con una resolución de Consejo Facultativo. Si queremos modificar eso, yo ahí sí me voy a regir por los 2/3. ¿Por qué lo digo, presidente? Saben, en las universidades donde se da privilegio y se institucionaliza la academia, los profesores no tienen que marcar ni firmar nada. Todo el año está abierto el sistema para pasar aquí. Sí, pero esa es en una cultura de transparencia. Sí, lastimosamente, con el mayor aprecio y respeto, en una gestión que hemos estado en la dirección académica, cualquier cantidad de reclamos de toda naturaleza, de que incluso tenían, ¿sí?, screens de sus pantallas donde estaban con notas de aprobación, y al final aparecían reprobados y los que nunca venían a clases, aprobados. Eso hay que sancionar, pero señor director académico. Lo que yo creo es de que debemos nomás mantener el sistema, porque puede ser que no sea perfecto, pero ¿saben qué? No tardas ni media hora por materia en subir notas cuando tienes tu Excel y lo migras y vas trabajando y alimentando todos los parciales. Yo personalmente les quiero decir, es más, y lo voy a, cuando estemos en varios a proponer, no está funcionando el sistema de solo firmar planillas. Ha incrementado el número de docentes que no pasan clases, pero hablaré eso en otro instante, presidente. Gracias. Por favor, ruego que se pronuncie respecto a la solicitud del estudiante y el informe que presta la licenciada Mamani de que no han subido varios docentes notas del primer parcial. De consiguiente, se pronuncien respecto a la apertura del sistema para que estos docentes suban notas y obviamente con una fuerte llamada de atención. Sí, de acuerdo, entonces, aprobado. Por la importancia del caso, por favor, lamentablemente o felizmente tenemos una posesión de nuestras autoridades. Vamos a tener que cortar y dejar pendiente varios. Sí. Existe una nota, por favor, del señor director de carrera, el doctor Marcelo Claros, por la cual remite a este Consejo Facultativo la resolución 0006, quebrado 2025, para su consideración en Consejo Facultativo. Por el presente dice, remito la resolución número 06, quebrado 2025, referente a la creación de carga horaria histórica de fecha 4 de julio para su consideración en el Honorable Consejo Facultativo. Sin otro particular, me despido a usted y acompaña la resolución número 6, quebrado 2025, que resuelve en la parte resolutiva con 2 artículos. El primero dice solicitar a las instancias universitarias pertinentes el incremento de la carga horaria para la carrera de Ciencias Jurídicas de la Universidad Mayor de San Simón, permitiendo un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje basado en competencias para la creación de nuevos paralelos y desdobles de grupos asignados. Artículo segundo, remítase la presente resolución al Honorable Consejo Facultativo para su refrenda, aprobación y posterior remisión ante las instancias universitarias, adjuntando las recomendaciones del proceso de acreditación de la carrera. De consiguiente, se pone en consideración de este Honorable Consejo Facultativo para la refrenda de la resolución 06-2025 o, en su caso, doctor
claros pueda todavía aclararnos cualquier situación sobre la resolución. ¿Sí? Tiene la palabra. Algunos apuntes, presidente, me presta, es importante en la facultad considerar las siguientes argumentaciones. Desde el año 2017 en nuestra carrera de Derecho y Facultad no se ha incrementado ninguna hora, lo cual contradice con varias unidades académicas y creaciones de incluso carreras. Desde el 2017 a la fecha estamos promediando los 12.575 alumnos solo en Derecho. Los 13.000 son incluyendo ciencia política. Tenemos 28 grupos en primer año, 18 grupos en segundo año, 18 en tercero, en el que el 80% de esos 3 años sobrepasan los 100 alumnos, en algunos casos con 150 y 160. No existe materia teórica con menos de 80 alumnos. El cuarto año tenemos 22 grupos debido a las materias prácticas. Medicina ha diseñado internamente un número máximo de 6 a 10 alumnos por materia práctica porque en los hospitales no les dejan. Los laboratorios de química no sobrepasan de 18 alumnos. En economía, en las materias prácticas han establecido 40. Nosotros inicialmente establecimos 40, luego tuvimos que ampliar a 60 y ahora tenemos un número de 80. Inscribimos hasta 80 en las forenses, pero aún así hemos sobrepasado los 80 alumnos en las materias forenses. Este crecimiento vegetativo de 7 años obliga a repensar inmediatamente en varios desdobles de los grupos, pero no podemos echarle la culpa a la universidad si durante los últimos 5 años no existe una resolución del Consejo de Carrera ni facultativo que exija, solicite y fundamente la ampliación de horas académicas en Derecho. Por eso hemos tomado esta determinación. A partir de aquí otras autoridades y nosotros haremos las gestiones e informaremos a la facultad si es que no se cumplen o no nos toman atención para analizar y tomar cualquier otra medida, pero este es el paso y el origen para ello, presidente, eso era importante que lo sepa. En consideración, las solicitudes de refrenda del Consejo de Carrera. Bien, queda aprobado. Quiero reiterar mis disculpas porque varias todavía correspondencias existen que lo vamos a dejar para otro momento. Sin embargo, yo voy a pedirles, como varios, que voy a darle la palabra al doctor Boris, porque es importante, creo, tratar rápidamente este tema. Ya, por favor. Muchísimas gracias. Muy brevemente, se les ha entregado ya en 2 anteriores sesiones documentación pertinente sobre el tema de la reglamentación de modalidades de graduación, concretamente para el tema de la adscripción. Ya estamos teniendo muchos problemas y hay compañeros que ustedes saben que ya han pasado, han estado años en esto y tienen hartas vicisitudes, y es más por el gremio estudiantil que estamos velando, se les ha pasado esa documentación, la han socializado, por lo tanto quedamos en la anterior oportunidad que hoy debería ya aprobarse porque ya es de conocimiento de todos los consejeros. Bien, se puso en conocimiento precisamente de los consejeros el proyecto de este reglamento y nos tocaría en esta sesión de consejo aprobar ese reglamento que se ha presentado por parte del doctor Boris conjuntamente con el doctor Garnica, con la autoridad de la doble titulación y las autoridades facultativas. Tiene la palabra el doctor. La dirección de carrera ha hecho algún análisis y tiene algunas observaciones que pueden hacer. Dado que el acto debe cortarse, le pido por favor, si es posible, lo esperamos para la próxima o una sesión. Perfecto. Si hay para mejorar, yo prefiero para la próxima sesión lo tratemos, ¿no es cierto? Va a ser una extraordinaria seguramente. Se les ha enviado, ¿no? Se les ha socializado a los consejeros. Vamos a volverles a enviar entonces, ¿no? A su... Por favor, les ruego.
se les ha entregado físicamente en este consejo. Ya. A todos. Ya, por favor, para el consejo, ya les ruego muchísimas gracias de verdad y mil disculpas por haber cortado de esa manera el consejo.